Los medios de comunicación del régimen socialista ya han encontrado el chivo expiatorio perfecto al que culpar del accidente ferroviario de Adamuz: el liberalismo libertario. Veámoslo. Cuanto más se va estrechando el cerco de responsabilidad por el accidente ferroviario de Adamuz alrededor del cuello del gobierno del PSOE, más tienden a aflorar en los medios de comunicación cercanos al régimen socialista excusas justificadoras, narrativas redentoras del negligente actuar de este gobierno. Y un hilo del que están intentando tirar diversos periodistas es responsabilizar en última instancia a la libertad económica, al liberalismo libertario de este accidente. Sé que puede parecer una completa ida de olla, porque quien está gobernando España no es el liberalismo libertario, sino la socialdemocracia de Pedro Sánchez. Quien está al frente del Ministerio de Transportes y de Adif no es el liberalismo libertario, sino la socialdemocracia de Óscar Puente, o previamente la corrupción socialdemócrata de José Luis Ábalos. Pero esta es la narrativa que algunos medios de comunicación están intentando colarnos en estos momentos. Y para muestra, dos botones. En primer lugar, este artículo del diario Expansión, en el que culpa del accidente de Adamuz a la liberalización del sector ferroviario en España. El accidente de Adamuz pone en cuestión la liberalización de la alta velocidad en España, de apenas 20 millones de pasajeros en 2019 a casi 40 millones transportados en 2025. El aumento de la demanda y de circulación pone a prueba la resistencia física de una red de 4.000 kilómetros de longitud en la que operan 3 compañías y que ayer sufrió su primer accidente mortal desde 1992. Lo cierto es que la tragedia se produce en un momento agitado en el sector ferroviario, con dudas sobre la marcha del modelo de liberalización en funcionamiento desde 2021 y a una clara necesidad de incremento de la inversión tanto en infraestructura como material rodante, reconocida por las propias autoridades españolas. De un operador único en régimen de monopolio, la red de alta velocidad española dio en 2021 paso a un modelo abierto a la competencia, con nuevos rivales, homologación de más tecnologías ferroviarias y multiplicación de frecuencias y circulaciones que han llevado al mercado a mover al año 40 millones de pasajeros. También el diario Público, por cierto, se apunta a esta campaña en contra de la liberalización ferroviaria como forma de lavar la cara a las desvergüenzas del gobierno. La cara B de la liberalización de la alta velocidad: un canon polémico, más presión sobre la red y huida de las líneas menos rentables. En varias líneas de alta velocidad, las más transitadas del país, operan hoy las empresas Sirio y Wigo. Ambas compiten con Renfe. El gobierno abrió el mercado ferroviario en el año 2020, en cumplimiento de las directrices europeas. Esa liberalización ha generado diversos efectos, algunos de ellos beneficiosos, como la captación de viajeros y por tanto una reducción de las emisiones de CO2 y de cara al usuario el abaratamiento de los precios, pero también ha causado otras consecuencias, una especie de cara B, como una mayor presión sobre la infraestructura debido al aumento de viajeros y de trenes. En pocas palabras, como se ha liberalizado el sector ferroviario, han bajado los precios, más gente viaja y eso está ejerciendo mucha presión sobre la red ferroviaria que inevitablemente termina fallando y provocando accidentes. ¿Por qué este es un argumento ridículo? Pues porque lo que ha liberalizado el gobierno es el servicio de transporte ferroviario de viajeros, no la infraestructura de la red ferroviaria. La red ferroviaria sigue en régimen de monopolio en manos de Adif, una empresa pública. En consecuencia, se ha abierto un poco la mano a quienes pueden circular por esa infraestructura estatal, pero no se ha liberalizado ni la provisión ni el mantenimiento de esa infraestructura estatal como es la vía ferroviaria. Por buscar un paralelismo, imaginemos que hasta el año 2020 solo hubiesen podido circular por las carreteras españolas coches oficiales de políticos y autobuses de una empresa pública. Y a partir del año 2020 el gobierno abre la mano y permite que cualquiera,
con su propio vehículo, circule por la red de carreteras del Estado. Obviamente, habría un incremento muy notable del uso del vehículo y, por tanto, de esa red estatal de carreteras. Y supongamos que, con el paso del tiempo, esa red de carreteras se va deteriorando porque el gobierno, que es su titular, no la mantiene, no la renueva, y por tanto empieza a haber accidentes mortales. ¿Tendría sentido que leyéramos en un periódico: el deterioro de la red de carreteras como consecuencia de la liberalización del transporte por carretera pone en cuestión esa liberalización? Desde luego sería algo ridículo. Claro que el mayor uso de una infraestructura aumenta su desgaste, y lo que tiene que hacer el propietario y gestor de esa infraestructura es invertir en mantenimiento. La culpa es de quien la suministra y no invierte adecuadamente en conservarla. De hecho, este argumento, tan ridículo en el caso de las carreteras, aún tendría algo más de razón que en el caso de los ferrocarriles, porque por la mayoría de carreteras españolas se puede circular gratuitamente. Es decir, el conductor que utiliza la carretera no paga ningún peaje para costear el mantenimiento de esa carretera. Pero en el caso de los ferrocarriles, los pasajeros, en su billete, sí destinan una parte del mismo a abonar un canon a Adif para que Adif, la propietaria y gestora de la red de vías de ferrocarriles, invierta en su mantenimiento. Por tanto, como digo, culpar a la liberalización del servicio de transporte de viajeros del accidente de Adamuz porque supuestamente el aumento del número de pasajeros, la frecuencia de trenes, desgasta demasiado las vías, es un completo disparate. Si aumenta el desgaste, habrá que aumentar la inversión con cargo al canon que ya está cobrando Adif a las operadoras de la red de ferrocarriles y que éstas trasladan al precio de los billetes que pagan los viajeros. Y si ese canon fuera insuficiente para mantener adecuadamente la red, lo que habría que hacer es incrementar ese canon. Todo eso le corresponde a Adif, ni a las operadoras de trenes ni tampoco a los viajeros. Y aquí llega la otra línea argumental desde otros medios de comunicación. ¿Cómo es posible que los liberales libertarios, tan partidarios de bajar impuestos y de reducir el Estado al mínimo, estén criticando que el Estado no haya gastado lo suficiente en el mantenimiento de las vías de tren? Que los mismos que critican, que dicen que no hay que pagar impuestos, que eso es una cosa que, como él decía, no había esta polarización hace 20 años en este país entre unos y otros. Todo el mundo creía que había que pagar impuestos en mayor o menor medida. Aquellos que están defendiendo que no hay que pagar impuestos, que el Estado tiene que ser mínimo, que no tiene que haber pensiones, que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los españoles, están diciendo que han hecho ustedes con la inversión en infraestructuras. Pues si ustedes son los que quieren un Estado mínimo, ¿cómo al mismo tiempo están criticando que no haya el mantenimiento de la infraestructura? Este argumento todavía es peor que el anterior. Primero, claro que los liberales libertarios queremos un Estado mínimo o incluso un Estado inexistente, pero eso no significa que el Estado existente monopolice ciertos servicios o ciertas infraestructuras públicas, como la red de ferrocarriles, y luego deje que esa red de ferrocarriles se deteriore al máximo. La propuesta liberal libertaria no es mantener ese monopolio público y que el Estado no invierta nada en esa infraestructura. La propuesta liberal libertaria es privatizar y liberalizar esa infraestructura pública. Si no se privatiza y no se liberaliza esa infraestructura pública, si el Estado sigue controlándola y sigue responsabilizándose de su gestión, obviamente el Estado tendrá que invertir en ella. Idealmente no a través de impuestos, sino a través de un canon, de un peaje, cobrado en última instancia a los usuarios de la misma. Esta crítica podría tener algún sentido si se hubiese privatizado y liberalizado la infraestructura de la red ferroviaria y, habiendo fallado en manos privadas, los liberales libertarios se quejaran de que el Estado no había intervenido o no había gastado lo suficiente. Ahí sí se podría decir, pero ustedes no querían que fuera el sector privado el que gestionara esta red ferroviaria. Pues ahí lo tienen, la está gestionando el sector privado y ha fracasado.
Pero es que ese no es el caso. La red ferroviaria es estatal y ha fracasado siendo estatal. ¿Qué sentido tiene criticar a los liberales libertarios porque le estén reprochando al Estado que no es capaz de mantener y gestionar adecuadamente aquellas infraestructuras que él decide monopolizar? Segundo, esta señora está hablando como si durante las últimas décadas se hubiese hecho caso, se hubiesen seguido las directrices del pensamiento liberal libertario en materia impositiva, como si durante los últimos años se hubiesen bajado exageradamente los impuestos en España y en consecuencia las administraciones públicas no tuviesen recursos propios para poder invertir en las funciones básicas que se atribuye ese Estado, como por ejemplo el mantenimiento de la red ferroviaria. Pero es que esto nuevamente es falaz. Durante los últimos años no se han bajado los impuestos, sino que se han subido. A día de hoy, el Estado español cuenta con un récord histórico en recaudación tributaria. Jamás el Estado español ha tenido más recursos de aquellos con los que cuenta en la actualidad. Por tanto, si no invierte en el mantenimiento de la red ferroviaria, no es por falta de recursos, es por falta de voluntad política, porque prioriza otras partidas de gasto más rentables electoralmente. Gastar en mantenimiento de la vía mientras no haya accidentes no luce electoralmente y por tanto no es una prioridad de unos políticos que están obsesionados con mantenerse en el poder a través de revalidar victorias electorales. Como en el caso anterior, el argumento de esta señora podría tener alguna lógica si durante los últimos años los liberales libertarios hubiesen conseguido bajar extraordinariamente los impuestos en España hasta el punto de vaciar de recursos al sector público, sin haber además privatizado los servicios que prestaba ese sector público. Y claro, si el Estado sigue prestando servicios de sanidad, de educación, de red ferroviaria, y se han bajado los impuestos sin privatizar esos servicios, pues claro, el Estado no va a tener recursos para seguir suministrando adecuadamente esos servicios, por ejemplo, para mantener en un buen estado la red ferroviaria, y entonces sí, se podría decir, ustedes se han obsesionado con bajar impuestos a toda costa, sin al mismo tiempo haber trasladado esos servicios estatales a manos privadas, para que se encargue el sector privado de los mismos, y por tanto el resultado final de su política fiscal ha sido un Estado que carece de recursos para seguir prestando las funciones que le seguimos exigiendo que preste. Bien, pero es que ese no es el caso. La recaudación estatal está en máximos históricos. Por tanto, si el Estado es el responsable de mantener en buena forma, en una situación adecuada, la red de vías de ferrocarril que él ha decidido monopolizar y que no quiere dejar de monopolizar, y además ese Estado cuenta con más recursos de los que ha contado nunca en toda su historia, ¿cuál es la excusa para blanquear la negligente actuación de ese Estado, echándonos la culpa, además, a los liberales libertarios de lo que ha sucedido? Ni se han privatizado las líneas de ferrocarril, ni se han bajado masivamente los impuestos. Por tanto, a los liberales libertarios no nos meta en esta historia. Si acaso, asuman ustedes la cuota de responsabilidad ideológica que pueden tener en todo esto. Por mi parte, no quiero abrir ese melón, porque los responsables primeros son los negligentes políticos que nos gobiernan. Pero si empezamos a abrir el melón de responsabilidades ideológicas en lo sucedido, desde luego el liberalismo libertario ocupará la última posición, y quienes han defendido un Estado gigantesco que monopolice las vías de ferrocarril estarán bastantes puestos por delante. Ni la liberalización del transporte de viajeros, ni una inexistente rebaja tributaria generalizada en España son los responsables del accidente de Adamuz. Si lo que al parecer ha fallado es la vía, y si los periodistas se dedican supuestamente a fiscalizar al poder político, lo que deberían estar haciendo en estos momentos es fiscalizar a aquel poder político encargado del mantenimiento de la vía.
y no a buscar tramposos chivos expiatorios ideológicos para lavarle la cara a ese negligente poder político.